Muy buenos días, amados pastores, líderes y demás hermanos de las diferentes congregaciones. Les saluda el pastor Daniel Bustos, pastor de la Iglesia Wesleyana en Puerto Salgar, Cundinamarca. Quiero en esta mañana comenzar leyendo un texto de la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este mes estamos celebrando el mes de la wesleyanidad y el enfoque este año es wesleyanidad aplicada. Quiero referirme a una de las frases de Juan Wesley cuando expresó y dijo: no soy más que un hombre de un solo libro. Esta frase justamente refleja la profunda devoción y el enfoque que tenía Juan Wesley en la palabra del Señor. Este hombre creía firmemente en la autoridad y en la importancia de las Sagradas Escrituras como la fuente suprema de guía espiritual y verdad. El deseo de ser un hombre de un solo libro no implicaba limitarse a un solo texto, sino buscaba reconocer la singularidad y la preeminencia de la Biblia en su vida y en su ministerio. Para Wesley, la palabra de Dios era suficiente para orientar su vida, sus enseñanzas y su relación con Dios. Justamente Wesley era consciente entonces de que en aquel entonces también Dios estaba levantando y motivando a otras personas para que predicaran la palabra del Señor. En su anhelo y en su deseo de que esto se hiciera de la mejor manera, él dio algunas directrices a estos predicadores, pero también hoy nos sirve a toda la iglesia para tenerlo en mente. La primera de ellas, la primera directriz que da Juan Wesley a aquellos hombres que estaban predicando la palabra del Señor era que todo creyente debe adentrarse en la Biblia, pero también permitirle a la Biblia adentrarse en su vida, de tal manera que la Biblia le diera forma a su vida, pensamiento y aún hasta en su lenguaje. Ese segundo principio también fundamental es que la Biblia ha de leerse en su totalidad como una sola unidad. No quiere decir que no haya diferencias entre sus diversas partes, pero su mensaje es siempre el mismo. Y por eso aquellos textos más difíciles de interpretarse deben hacerse a la luz de aquellos que son más fáciles de interpretar. En tercer lugar, Wesley también dijo en repetidas ocasiones a sus predicadores que escogieran textos cuyo sentido fuese claro, porque el propósito de la predicación no es elucidar pasajes oscuros, ni meterse tampoco en profundidades teológicas, sino comunicar el mensaje de Dios, el mensaje de la Biblia, llamando a los creyentes al arrepentimiento y a la obediencia. En cuarto lugar, Wesley también le habla a aquellas personas, a aquellos predicadores, acerca de los peligros de la interpretación excesivamente alegórica o espiritualizada. El texto, dice Wesley, ha de tomarse siempre que sea posible en su sentido literal, y se recurrirá a la alegoría solamente en aquellos casos en que el sentido literal contradiga el mensaje de la Biblia del amor de Dios. En quinto lugar, Wesley también procuraba evitar el tono moralista de mucha predicación cristiana que parece limitarse a decirle a los oyentes lo que deberían hacer. Por ello, entonces Wesley insiste en que los mandatos de Dios son también promesas. Eso quiere decir que Dios no nos manda a hacer algo sin al mismo tiempo prometernos la gracia necesaria para hacerlo. Por último, Wesley también dice que hay que aclarar y insistió acerca de esto en la autoridad suprema de las Escrituras. Mostró incluso un cuidado especial de no estimular la interpretación excesivamente privada. O sea, la iglesia y la tradición bien pueden equivocarse, y en tal caso la Biblia está ahí para corregir el error.
Pero esto no quiere decir que cada creyente deba ir por su cuenta a buscar interpretaciones novedosas o personales. Hermanos amados, hay un principio y hay un mensaje claro en la palabra del Señor. Y es como lo dijo Wesley, que podamos también nosotros decirlo en nuestra vida y apropiarnos de ellos. Seamos personas, seamos creyentes, seamos ministros, pero de un solo libro, donde la palabra de Dios sea la fuente principal de nuestra vida y de nuestra predicación. Bendiciones.